muchas gracias por estar aquí una vez más. Vamos a hacer una webinar dedicada a todo el tema del Real Decreto de Envases y residuos de envases. Sé que estáis entrando poco a poco. He activado un pelín antes la sesión que no es de prueba y por eso habéis podido entrar un poco antes todos, pero bueno, empezamos puntuales a las 10:30 como siempre. En primer lugar, darles las gracias a todos por estar aquí, por asistir a una webinar más que hacemos. De hecho, es la tercera que hacemos dedicada al monográfico del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, ya que estamos viendo que hay una gran cantidad de dudas, una gran cantidad de novedades y muchos de vosotros estáis teniendo necesidades en cuanto a este Real Decreto y por eso estamos haciendo esta webinar. Por otro lado, me presento, soy Laura Sandesiria, soy la responsable del Departamento de Asesoría Medioambiental de Safety Clean dentro del área de consultoría medioambiental. En esta webinar voy a estar yo explicándoles a todos ustedes tanto las novedades de este nuevo Real Decreto como un poco los trucos o ejemplos que yo he ido aprendiendo durante todo este tiempo para explicarles a ustedes qué es lo que es el Real Decreto, qué les obliga y demás. Y por último, veremos cómo Safety Clean, dentro de su departamento de asesoría medioambiental, les puede ayudar a todos ustedes al cumplimiento de estas obligaciones que, bueno, pues nos tocan ya dentro de 2 días, ya que los plazos, el primero de ellos lo tenemos a la vuelta de la esquina, el 31 de julio es el primer plazo, según veremos luego, y creo que entre todos tenemos que ponernos las pilas para cumplir con este nuevo Real Decreto. Entonces, bueno, ya sin más dilación, les explico únicamente el mecanismo de esta webinar. Como han podido ver, estamos en formato webinar. Eso significa que ustedes no tienen el micro abierto y no tienen la cámara abierta, solamente la tengo yo. Esta sesión se está grabando, eso significa que luego colgaremos el vídeo de la misma en el canal de YouTube para que todos los que quieran volver a visualizarla o en el caso de que necesiten que algún otro compañero de su empresa pueda verlo, está actualmente disponible. Verán ustedes que tienen un apartado de preguntas y respuestas. En ese apartado de preguntas y respuestas pueden ustedes contar pues todo lo que consideren oportuno, todas las dudas que ustedes tengan. Espero que sean muchas y espero también poder resolverlas todas en el tiempo de esta webinar. Si por un casual no fuera posible, bueno, pues saben todos el contacto de Safety Clean, contactan con nosotros o con su técnico y les ayudaremos puntualmente. Ya sin más dilación comenzamos con la presentación, que es la que tienen puesta. También decirles que les vamos a enviar, por supuesto, esta presentación a todos ustedes para que luego la tengan y la puedan ver con detenimiento. La primera diapositiva que yo siempre pongo es una diapositiva que, aunque parezca un poco liosa, la utilizo siempre, y es porque nos da un poco, a mí siempre cuando explico un Real Decreto, no solamente me gusta explicarlo para que ustedes sepan qué hacer en su industria o en su empresa, sino a mí me gusta explicarlo para que ustedes sepan en qué les va a afectar también como usuarios, como personas, ¿vale? Entonces, yo me gusta hacerles una especie de recorrido normativo con qué es lo que ha pasado últimamente en Europa y por qué están últimamente apareciendo este tipo de legislaciones. Anteriormente en Europa, la ley anterior de residuos era la ley 22 del 2011 y la ley anterior de envases era la ley 11 del 97, es decir, leyes muy antiguas. Estas legislaciones iban todas en una sola línea, que es la del principio de quien contamina paga. ¿Qué significa eso? Yo tengo un residuo, yo genero un residuo, yo tengo que llamar a un gestor y yo tengo que pagar por la gestión de ese residuo. Esa era la filosofía que siempre había. Si ustedes, por ejemplo, son un taller de automoción, ustedes saben que tienen ciertos residuos que ustedes producen y que esos residuos ustedes tienen que llamar a un gestor para que los gestionen correctamente. Esa había sido siempre la filosofía. Una filosofía del que el productor del residuo es quien contamina y el que contamina paga. ¿Qué es lo que pasa? Que desde Europa se han dado cuenta, porque Europa es el que legisla, es el que hace las diferentes directivas, que luego España, los diferentes países transponen a su reglamento español, se ha dado cuenta Europa que esta filosofía funciona, pero no del todo. ¿Por qué? Porque si responsabilizamos de la gestión de un residuo al que produce el residuo, hay veces que no puede hacer nada, porque no puede hacer nada en el diseño del producto. Entonces se han dado cuenta que responsabilizando de la gestión del residuo al que produce el producto, todo es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque si el que produce un producto tiene que pagar por la gestión del residuo, ya se preocupará por hacerlo más pequeño, más eficiente, más duradero o menos peligroso. Entonces, todas las políticas últimamente que vienen desde Europa vienen en la línea de la responsabilidad ampliada del productor, la RAP. Esa es una de las palabras nuevas que ustedes van a empezar a... Aquí en este webinar del día de hoy les voy a explicar una serie de palabras nuevas. Una de ellas es esta, RAP. Responsabilidad ampliada del productor. ¿Qué significa? Que a partir de ahora
el que es responsable de la gestión del residuo, de financiar y organizar la gestión del residuo, no es el que produce el residuo, sino el que fabrica el producto, el que produce el producto. Y esto se está produciendo en muchos flujos de residuos. No solamente ahora, luego hablaremos de envases, sino que se está produciendo en muchos flujos de residuos desde hace mucho tiempo. Pues me preguntarán ustedes, ¿cómo cuáles? Todo el tema de los RAEs. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, desde hace ya tiempo, el que fabrica el aparato eléctrico, Fagor, Miele, lo que sea, tiene que pagar un dinero. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando nos deshagamos de ese electrodoméstico, este fabricante tiene que asumir la gestión de este residuo. Esto que ya ocurría en los RAEs, también ocurría, por ejemplo, en el aceite de automoción, también ocurría con los neumáticos fuera de uso. Si ustedes son talleres sabrán y conocerán todo esto, y también ocurría con los residuos de envases domésticos. Los envases domésticos desde el año 97 están sometidos a un régimen de responsabilidad ampliada del productor, de tal manera que el que envasa el envase doméstico pagaba un dinero a una entidad que era Ecoembes. ¿Para qué? Para que a nosotros, que éramos los ciudadanos, cuando generamos ese residuo nos saliera en principio gratis, ¿vale? Entonces, todo esto ya existía. Entonces, esta legislación que sale, la nueva ley de residuos que sale, que es la ley 7 del 2022, que es la que aparece abajo a la derecha, esa nueva ley de residuos impone responsabilidad ampliada del productor para más flujos de residuos de los que ya existían. Y dice, pues ¿para cuáles? Bueno, pues por su conocimiento, que sepan que a partir de ahora va a haber una responsabilidad ampliada del productor para colchones, también va a haber para textiles. No sé si han escuchado que diferentes grupos textiles se han unido para crear un scrap, que es otra palabra nueva que iremos viendo en el día de hoy, del textil, que se llama ARTE, que se llama Asociación del Retail Textil Español. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando utilicemos la ropa, la podamos depositar en un contenedor para que sea reciclada, ¿vale? Y justamente dice que a partir de ahora los envases industriales y comerciales que antes no estaban afectados por la responsabilidad ampliada del productor, lo van a estar. Y dice la ley 7, que es donde nace todo esto, la ley de residuos, que tendrá que haber un desarrollo reglamentario particular para todo esto, y es justamente lo que se ha traducido en el Real Decreto 1055. El Real 1055, conocido como REDERE, este Real Decreto lo que hace es que argumenta la responsabilidad ampliada del productor para todos los envases, no solo los domésticos que ya estaban afectados desde la ley del 97, sino para los comerciales e industriales. Y esta es la gran revolución en la cual estamos, y este es el gran Real Decreto, que vamos a ver que no solamente les obliga a ustedes a cumplir con la responsabilidad ampliada del productor, sino que les obliga a una serie de registros y declaraciones que tendrán que ustedes hacer en tiempo y forma. Bueno, esta ley 7 del 2022, a través de los diferentes artículos que les he puesto aquí a ustedes, no los voy a comentar porque todo el tema legal es bastante tedioso, pero por lo menos yo quería que ustedes tuvieran los artículos de esta ley 7 que marcan el principio de la responsabilidad ampliada del productor para los residuos de envases, que son estos que ven en esta transparencia, están todos dentro del título cuarto de esta legislación, y estos que aparecen en esta transparencia. Bueno, si nos vamos ya al nuevo Real Decreto, creo que, igual que he dicho al principio, que no solamente voy a hablar de lo que le afecta a usted como empresa, sino también lo que le afecta a usted como usuario, quiero decirles que este Real Decreto lo primero que tiene son objetivos, no solamente obligaciones, sino objetivos de prevención, reutilización y reciclado. Algunos objetivos tendrán que ser cumplidos por los envasadores de envases domésticos y otros tendrán que ser cumplidos por todos los envasadores. Muchos de estos objetivos que marcan a los envasadores domésticos puede ser que les interese porque ustedes, como consumidores de envases domésticos, como ciudadanos, les interesará saber que hay una serie, por ejemplo, de medidas de reutilización que a partir del año 2025 todas las superficies comerciales van a tener que tener entre 4 y 7 referencias de productos envasados en envases reutilizables. Es decir, que a partir de ahora vamos a empezar a ver comercios que no solamente te ofrecen envases de un solo uso, sino que te ofrecen también envases reutilizables. Aparte de eso, va a haber una serie de objetivos de prevención en el tema de uso de bebidas de envases de un solo uso, va a haber unos porcentajes de reducción y también unas medidas de prevención. ¿Por qué? Porque van a instar a todos los comercios a que a partir de ahora, en función de la superficie del comercio, tenga que haber una serie de referencias o una serie de superficie del propio comercio destinada a la venta a granel, ¿vale? Para prevenir un residuo, lo mejor es no generarlo. ¿Y cómo hacemos para no generarlo? Pues que el usuario final pueda consumir producto a granel. De hecho, incluso, no sé si ustedes saben, cuando van a las tiendas, que ahora
como en el Carrefour, si ustedes van a la zona de carnicería, pollería, incluso embutidos, ven que en la parte de arriba hay unos tupper a la venta. Dirán ustedes, ¿por qué ponen aquí los tupper? Porque si ustedes pueden llevar su propio tupper de casa para que sea llenado siempre y cuando esté en condiciones, pero también el comercio le tienen que ofrecer la posibilidad de darle envases reutilizables para que ustedes compren y puedan llenarlos de los productos que vayan a comprar sin tener que utilizar envases de un solo uso. Todas estas son medidas de prevención y reutilización. Hay muchas más, no solamente de prevención y reutilización, sino también hay medidas de reciclado, que en el fondo esta legislación se basa en esto. ¿Qué es lo que queremos al final? Queremos que en el año 2025, 2030, en España se hayan reciclado un porcentaje de envases, ¿vale? Eso es lo que nos marca Europa. Tenemos que llegar a unos límites, unos objetivos de reciclado. Y esos objetivos de reciclado Europa nos los marca en formato de materiales. Por ejemplo, para el año 2030, en el caso del papel y el cartón, que es un material bastante reciclable, habrá que llegar al 85%, ¿vale? También hay medidas de fomento del reciclado, de tal manera que nos van a solicitar que en los envases nuevos haya un porcentaje de material reciclado, ¿vale? Entonces, no solamente es, voy a evitar que se genere el envase con las medidas de prevención. Voy a evitar que se utilicen, se reciclen y se reutilicen los envases, sino que una vez que los envases sí o sí se han generado como residuos, voy a reciclarlos. Y encima voy a exigir que los nuevos envases que se generen tengan un porcentaje de material reciclado dentro de la concepción del propio envase. Para que vean un poco todo el ámbito y todos los objetivos, que no sé si les he dicho, pero son 290 objetivos los que tiene este Real Decreto, todos estos objetivos en la línea de que van en la línea de responsabilizar al envasador, al productor del producto. ¿Para qué? Para que se puedan cumplir todos estos objetivos que estamos viendo, ¿vale? Aparte de objetivos, este Real Decreto también hace algunas menciones con respecto a los marcados que tiene que haber dentro del propio envase. Que sepan ustedes que el marcado es obligatorio en el caso de la reutilización. Luego les contaré cómo tiene que ser un envase reutilizable y bajo qué sistema tiene que estar. Y luego, bueno, que sepan ustedes que en un futuro en Europa va a haber una sola simbología para que sepamos en qué contenedor tenemos que dejar el envase independientemente del país, ¿vale? Porque efectivamente el libre comercio existe y estas reglas anteriores que había demarcado impedían muchas veces el libre comercio de productos o el reetiquetado de los mismos. Entonces Europa se está preocupando por intentar tener un marcado único para todos los envases. Bueno, una vez que ya les he puesto un poco en contexto del por qué viene esta ley y qué quiere conseguir esta ley, ¿vale? Vamos a ir ya al meollo de la cuestión, que es la propia legislación. Y lo primero y más importante que tiene que haber siempre en una legislación son las definiciones. Sé que vuelvo a repetir que esta parte es tediosa, pero si no sabemos las definiciones no sabemos si nos aplica este Real Decreto. Y lo más importante que yo quiero que se lleven ustedes del día de hoy es si les aplica o no les aplica el Real Decreto, ¿vale? Y si sí les aplica el Real Decreto, ¿cuáles son las obligaciones que tienen ustedes que hacer? Para que quede claro. Si después ustedes quieren hacerlas por sus medios, fenomenal. Si necesitan ayuda, pues para eso está SafetyClick, ¿vale? La primera definición es la más clara. Envase. Es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde la materia prima hasta los artículos acabados en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se lo voy a explicar. Envase es todo aquello que necesite mi producto para ser contenido, transportado, almacenado, ¿vale? De cualquier material y desde la materia prima hasta el producto acabado. ¿Esto qué significa? Que se excluyen los residuos. Los residuos no están dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto, con lo cual, si ustedes tienen envases que contienen residuos, esa parte no está concebida dentro del Real Decreto, ¿vale? Entonces, ¿quién será el envasador? Pues el envasador es la empresa que pone envases con producto dentro del mercado, el que envasa, ¿vale? Ahora les haré un ejemplo. Una sola cosa, este Real Decreto marca que envasador es todo aquel que estará dentro del ámbito del Real Decreto todos los envasadores que pongan envases en el mercado español. ¿Esto qué significa? Que estarán cubiertos los que se fabriquen los que se envasen en España y se utilicen en España y los que se importen de otro país fuera de España, ¿vale? Con lo cual esta parte es importante porque puede ser que alguno de ustedes no envasen, ¿vale? Ustedes no envasan, pero sí que compren materias primas envasadas
al extranjero y a la empresa a la que ustedes les compren no esté dado de alta, es decir, no tenga un representante autorizado y ustedes tengan que actuar como envasadores de esos productos envasados. Sé que alguna vez yo intento explicarlo, pero alguna vez esto es un poco retorcido, entonces vamos a intentar poco a poco durante toda la webinar explicarles a ustedes todo esto. Les voy a poner un ejemplo, tema de envase, ¿vale? Envase, por ejemplo, si hablamos de pinturas, envase sería la lata de pintura. La lata de pintura es el envase. Pero es que envase también es la etiqueta que lleva la lata de pintura, ¿vale? Pero envase también es la caja que contiene las diferentes latas de pintura. Y envase también es el palet que contiene las diferentes cajas y el film transparente que sirve para transportar todas las cajas encima del palet y la etiqueta que llevará ese film transparente para poder identificar. Todo eso es envase. Si sería envase la lata, la caja, el palet, el film, las etiquetas. Si ustedes utilizarán protectores, eslingas, separadores, también serían considerados como envases. Y muchas veces la pregunta que me hacen es que nosotros solamente lo único que hacemos es que yo cojo una mercancía que me fabrican, yo la paletizo y la flejo. Si usted la paletiza y la fleja, ustedes son envasadores porque ponen envases en el mercado, ¿vale? Con lo cual toda esa legislación le afecta. Otra de las cosas muy importantes es saber qué tipología de envases ustedes ponen en el mercado. Lo primero porque cuando ustedes se den de alta van a tener que saberlo. Entonces hay que saber si su envase es doméstico, si su envase es comercial o si su envase es industrial. ¿Y de qué depende de esto? No depende de ustedes, no depende de que ustedes sean una industria o un comercio, depende de quién sean sus clientes, a quién le venden ustedes. Y esto va como en cadena. Hay que descartar que sea doméstico para pasar al comercial y si ya no es comercial pasaríamos a la industrial. Es como que es excluyente, ¿vale? Entonces lo primero hay que saber si nuestro envase es doméstico. Envase doméstico es aquel que es susceptible de estar destinado al uso y consumo por particulares, independientemente de su carácter. Es decir, que el envase doméstico es todo aquel que puede llegar a nosotros como usuarios finales, a los ciudadanos, ¿vale? Envase comercial es aquel que sin tener la consideración de doméstico está destinado al uso y consumo de los comercios, bares, servicios de restauración, oficinas, mercados, es decir, todo lo que es el sector servicios. Y ya en el caso de que su envase no sea comercial, que su envase sea industrial, es el envase destinado al uso y consumo propio del ejercicio de la actividad económica de las industrias. Pero como les he dicho, es importante que sepan que primero hay que descartar que sea doméstico, después descartar que sea comercial y por último descartar que sea industrial. Vale. Otro dato importante que les van a pedir ustedes, sobre todo en las declaraciones, no solamente es que digan si es de envase doméstico, comercial o industrial, sino que dentro de esos digan si es primario, secundario o terciario, ¿vale? Entonces, si nos vamos a las definiciones, nos va a quedar súper claro cuál es cada uno de esos envases. Envases primarios, todo envase destinado a constituir en el punto de venta una unidad de venta. Si vamos al ejemplo de antes, sería la lata de pintura. La lata de pintura es el envase primario. Envase secundario es todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una agrupación de un número determinado de unidades. Imaginaos que yo pudiera comprar una caja llena de latas de pintura. Eso sería un envase secundario porque sirve para agrupar varias unidades en el punto de venta. Y envase terciario es aquel que sirve para facilitar la manipulación, el transporte y demás. Eso sería el palet, el fleje, eso sería toda la parte del envase terciario, ¿vale? Una vez que nos ha quedado más o menos claro que somos envasadores o no, supongo que si están aquí todavía es porque son envasadores o importan materias o las ponen en el mercado, y una vez que sepan qué tipologías de envases tienen, si son comerciales, industriales o domésticos, y son primarios, secundarios o terciarios, cabe decirles a qué les va a afectar este nuevo Real Decreto, ¿vale? Entonces, la nueva normativa consideramos que va a revolucionar lo que es la gestión de residuos de envases. Antes, como les he dicho, solamente los envases domésticos estaban obligados a la responsabilidad ampliada del productor y tenían que estar adheridos a lo que antes se llamaba SIG y ahora se llama SCRAP, ¿vale? Que es Ecoembes. Y consideramos este nuevo Real Decreto lo que hace es que amplía el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor, no solamente lo amplía a los envases domésticos, sino a los comerciales y a los industriales, ¿vale? ¿A quién afecta? A los productores de producto, a los envasadores, a todas las empresas que utilizan envases y embalajes industriales y comerciales para transportar o vender sus mercancías, como he dicho antes, en el mercado español. Y también a las empresas extranjeras que tendrán la obligación de tener un representante autorizado. Luego ahora veremos una transparencia que en el fondo, si no van a tener un representante autorizado, y si no tienen la obligación de tener ese representante autorizado, o no quieren tenerlo, perdón,
lo que va a ocurrir es que serán ustedes como importadores de una mercancía envasada los que tengan la obligación de cumplir con todo esto, ¿vale? ¿Y en qué consiste esta obligación? ¿Vale? Pues, ¿en qué consiste la responsabilidad ampliada del productor? Pues en financiar y organizar la gestión de residuos de los envases y embalajes que ustedes ponen en el mercado, facilitando el cumplimiento de objetivos y la trazabilidad de los mismos. Bueno, vamos a meternos ya en la parte de quién es el envasador, ¿vale? Sobre todo con el tema de las importaciones, y tenemos esta diapositiva que les he puesto, viene de una nota aclarativa que ha hecho el Ministerio. De hecho, si ustedes buscan en la página del Ministerio van a poder ver la nota entera. Pero creo que con este diagrama es suficiente y van a entenderlo ustedes bien. Por un lado, si ustedes son envasadores con sede en España, es decir, ustedes envasan en España, pues está clarísimo que ustedes son los envasadores y por tanto tendrán que darse de alta en el registro de productores de producto. En cambio, si ustedes son envasadores de otro Estado miembro, podrán decidir tener un representante autorizado en España. Si ustedes tienen un representante autorizado en España, será ese representante el que tenga que darse de alta en el registro de productores de producto, el que tenga que hacer la declaración, etc. ¿Vale? Pero, ¿y si ustedes son envasadores fuera de la Unión Europea o dentro de la Unión Europea, pero no quieren nombrar ningún representante? Lo que están haciendo es que el adquiriente o el importador, es decir, la empresa que le compra a ustedes, como el primero que lo ponga en el mercado español, tengan que cumplir con todas las obligaciones, tengan que registrarse, declarar, etc. Entonces, estas son las tres casuísticas que puede haber. Envasador con sede de España, directamente son ellos los que tienen la obligación. Representante autorizado tendrá que ser representante autorizado de una empresa extranjera, tendrá la obligación, y en el caso de que la empresa no tenga representante autorizado, será el adquiriente o el que lo compra el que tenga la obligación de presentarlo, ¿vale? Estoy viendo que están llegando preguntas, les invito a que lleguen muchísimas, las contestaré al final, ¿vale? Al final de la presentación haremos un turno con todas las preguntas que ustedes tengan y iré respondiéndolas una a una, ¿vale? Bueno, vamos a meternos ya en vereda, vamos a meternos en las obligaciones. Pues la primera obligación que usted tiene es inscribirse en el registro de productores de producto. De hecho, así se les llama a los envasadores, se les llama productores de producto. Y me preguntaban, ¿y cuándo tengo la obligación de hacer este registro? Tendrán que hacerlo antes del 29 de marzo del 2023, ¿vale? Y mira, si ya se ha pasado, digo, sí, efectivamente, pero es que el Ministerio se dio cuenta que esta fecha era muy corta y la han ampliado. Y me podrán preguntar, ¿hasta cuándo la han ampliado? La han ampliado sine die, es decir, ¿por qué? Porque puede haber una empresa que se constituya en el año 2027 y tiene que tener la potestad para poder darse de alta. Pero para ustedes que ya tienen actividad y que tenían actividad años anteriores, ¿hasta cuándo ustedes tienen? Esa es la pregunta para hacer el registro. Pues tendrán que hacer el registro hasta la fecha que ustedes tengan que hacer la declaración. ¿Por qué? Porque la declaración sí que no se ha movido la fecha, ya lo veremos cuál es, y en la declaración le dicen que ustedes para hacerla tendrán que estar inscritos. Entonces, si la primera declaración que ustedes tienen que hacer es antes del 31 de julio, como muy tarde, yo les instaría que el 15 de julio se den de alta para obtener su número correctamente. Ahora luego veremos el enlace directo al procedimiento de darse de alta como productor de producto y ustedes verán que desde ahí, marcando los datos, pues se darían de alta y les dará un número de envasador, ¿vale? La siguiente obligación, y no voy a contar la 2, sino que voy a contar la 3, es que ustedes hay una obligación de información. Cada año les dice la legislación que tienen la obligación de realizar una declaración ante el Ministerio antes del 31 de marzo. Entonces, si fuéramos coherentes, antes del 31 de marzo del año 2023 tendríamos que haber presentado la declaración del año 22, ¿vale? Pero no. ¿Por qué? Porque este Real Decreto trae una disposición adicional que dice que este año el Ministerio quiere un doble reporting. Quieren que ustedes les den los datos del 21 y quieren que ustedes les den los datos del 22, ¿vale? Y les dicen que antes del 31 de julio tienen que hacer la declaración del año 21 y que antes del 31 de octubre tendrán que hacer la declaración del año 22. Con lo cual ya tenemos 3 obligaciones. Primera, registro de productores de producto. Yo les aconsejo como muy tarde el 15 de julio. Segunda, declaraciones. Cada año una, sí, pero este año me toca doble. Antes del 31 de julio del 2021, antes del 31 de octubre del 2022. Fenomenal. ¿Qué otra obligación tengo? Tengo una obligación de la responsabilidad ampliada del productor, esa famosa que hemos contado, que en el fondo les he dicho que era, ustedes tienen que financiar y organizar la recogida de los residuos de envases que ustedes ponen en el mercado.
Ahora veremos que esa responsabilidad ampliada del productor ustedes la podrán cubrir o cumplir de manera individual o de manera colectiva, ¿vale? Y hablaremos de los SIRAPs y de los SCRAPs. Otra obligación que ustedes tienen es el cumplimiento de los objetivos. Todos los pocos objetivos que les he dicho al principio y muchos más que viene este Real Decreto son los objetivos que ustedes tienen que cumplir. Si la responsabilidad ampliada del productor la cumplen de manera individual, tendrán que justificarlos de manera individual, y en cambio, si la responsabilidad ampliada del productor la van a cumplir de manera colectiva, tendrán que justificar el cumplimiento de estos objetivos de manera colectiva. Bien. ¿Qué más obligaciones tienen ustedes? Pues si superan las cantidades que marca este Real Decreto, son para grandes envasadores, ustedes tendrán que elaborar y aplicar planes empresariales de prevención, ¿vale? Esto en el fondo, para los que generen residuos saben que para los residuos hay un estudio de minimización de residuos, pues esto en el fondo es un poco igual, es una especie de plan de minimización de residuos. Hay que ver, si yo soy un gran envasador, cómo voy a reducir los envases que produzco. Y eso se va a hacer a través de lo que se llama planes empresariales de prevención. Y ahora veremos cada cuánto hay que presentarlo y cómo hay que presentarlo. Y por último, y esta parte es bastante importante porque también es muy liosa, es que si ustedes deciden que van a poner envases reutilizables en el mercado, siempre, siempre, siempre tendrá que ser a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. Que para que un envase sea reutilizable no solamente vale con que sea fabricado como tal, es decir, yo quiero poner un GRG, un gran recipiente a granel, en el mercado reutilizable. Bien, primero tendrá que estar fabricado como tal, con las especificaciones. Y segundo, para que sea reutilizable, y reutilizable significa que yo lo pongo en el mercado, mi cliente lo utiliza y lo vacía, mi cliente me lo devuelve y yo lo vuelvo a poner en el mercado para el mismo fin que fue concebido, eso es lo que se llama un envase reutilizable, tendré que hacerlo bajo el paraguas de un sistema de depósito, devolución y retorno. Esta parte es importante porque creo que les voy a introducir a todos ustedes otra nueva palabra hoy, que es la palabra reusar. En muchos casos, muchos de ustedes están reusando residuos que no reutilizando. Y hay que diferenciar entre reusar y reutilizar, y reusar un residuo no se puede, ¿vale? Siento decirlos, ya sé que hay mucha controversia con esto, pero reusar un residuo no se puede. Vale, vamos a ir desgranando uno por uno todas las obligaciones que les acabo de contar anteriormente en el resumen, ¿vale? Entonces les voy a ir diciendo, la primera es la inscripción en el registro de productores de producto. Como les he dicho, hay un enlace directo en el ministerio para poder hacerlo. Todo esto se tiene que hacer con el certificado electrónico de su empresa o les da la posibilidad de que ustedes deleguen en otra empresa, por ejemplo en Safety Clean, la realización del mismo. Entonces, si ustedes nos otorgan la representación, nosotros podríamos hacer por ustedes este trámite. Bien. Les hemos comentado que sigue abierto el trámite, por supuesto, pero que les aconsejamos que no lo hagan más tarde del 31 de julio, porque si no, no les va a dar tiempo a ustedes a poder hacer la declaración. Cuando se den de alta, les va a aparecer el número, y el número de envasador es el siguiente. Tiene la siguiente estructura sí o sí. ENV barra año de registro, o sea, es el 2023, si lo hacen este año, barra 9 dígitos que son correlativos, ¿vale? Si a ustedes cuando se den de alta les entregan un documento que empieza por regade, ese no es su número de envasador, ese es el número como de solicitud que ustedes han hecho. El número de envasador siempre tiene la estructura que ustedes les he dicho, ENV barra el año de registro barra un número correlativo con 9 dígitos. Y únicamente decirles que desde el momento en que ustedes tengan este número, hay una obligación que dice la legislación que tienen que poner este número en albaranes y facturas, aguas abajo. Es decir, que ustedes deberían de empezar a modificar ya sus programas informáticos para introducir este número dentro de esos albaranes y facturas. Una de las preguntas que me hacen mucho ustedes es ¿y dónde lo pongo? ¿Y cómo lo pongo? ¿Y qué frase pongo? La legislación no dice nada al respecto, solamente dice que ustedes tienen que hacerlo. Vale, nosotros estamos aconsejando que el lugar da igual, ¿vale? Y que ustedes pongan, para evitar confusiones, número de productor de producto, 2 puntos, el número. Con eso yo creo que será suficiente para que esté todo totalmente claro, ¿vale? Vale, primera obligación clara. Segunda obligación, la responsabilidad ampliada del productor. Les he dicho que se puede cumplir de manera individual a través de un SIRAP, que SIRAP significa Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada del Productor. En ese caso, ustedes son los que van a tener que organizar la recogida de los envases de sus clientes. Es decir, podrán ustedes decir, pues yo quiero hacerlo de manera individual. Fenomenal. Ustedes contactan con un gestor, ese gestor va a ir a recoger los residuos de envases que sus clientes generen, ese gestor les dará a ustedes la información de qué ha recogido, ustedes tendrán la información de qué han puesto en el mercado y con esos dos datos podrán reportar al Ministerio el cumplimiento de los objetivos que le marca el Real Decreto. Bien, fenomenal. ¿Cuándo es recomendable esta circunstancia?
Pues cuando ustedes a lo mejor tengan algún envase muy particular, con un sistema muy cerrado, con una trazabilidad asegurada y sobre todo a lo mejor en sistemas de devolución y retorno individuales. En el caso de que ustedes no quieran montar un sistema individual, porque lo que ustedes están poniendo en el mercado son cajas, fill, palet, botes, es decir, algo sencillo, por decirlo de alguna manera, y que normalmente son de un solo uso, ustedes lo que van a hacer es que van a tener que participar en un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Y ese sistema colectivo se llama SCRAP, Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor. ¿Vale? Decirles que lo que habíamos hablado antes de los envases reutilizables sí o sí se tendrán que poner en el mercado a través de un sistema de devolución y retorno, que esos sistemas de devolución y retorno pueden estar o bajo el paraguas del SIRAP o bajo el paraguas del SCRAP, en función de lo que ustedes luego determinen. Pero que sí o sí ustedes o constituyen un SIRAP o se adhieren a un SCRAP. Yo es que ya estoy adherida a Ecoembes, ¿ya me vale? Bueno, Ecoembes es de doméstico, con lo cual ustedes tendrán que buscar, si ponen en el mercado comercial e industrial, un SCRAP de comercial e industrial. Y únicamente decirles que este nuevo Real Decreto lo que ha hecho es que ha revolucionado el mundo de los scraps. Antes había un monopolio y ahora ya no va a haberlo. Ustedes van a poder elegir entre varios scraps de doméstico, entre varios de comercial e industrial. Entonces, únicamente que ustedes vean qué les ofrece cada scrap, qué necesitan, porque sí o sí tendrán que darse de alta en uno de ellos, ¿vale? Bueno, ¿y cuáles son las obligaciones de estos scraps o estos CIRAPs que les he contado? Pues son los que tendrán la obligación de cumplir con los objetivos, deberán organizar y financiar la gestión de los envases una vez se conviertan en residuo, tienen un deber de información a la administración y a todas las comunidades autónomas en donde pongan el mercado de envases, tienen obligación también de hacer los planes empresariales de prevención. He mentido, no es obligación, tienen posibilidad de hacer los planes empresariales de prevención, los scraps, tienen que ser entidades sin ánimo de lucro, están sometidos los scraps a autorización y en el caso de los IRAP solamente a comunicación, se deberá de constituir una garantía financiera y se deberá de identificar en el caso de los scraps qué productores de productos están adheridos y también se tendrán que identificar qué gestores están adheridos. Entonces, un poco todos los requisitos que va a tener un SIRAP o un scrap. Bueno, ya hemos explicado la segunda de las obligaciones, vamos a ir a por la tercera. La tercera de las obligaciones hemos dicho que era la declaración y las fechas que les he dicho antes de viva voz están aquí apuntadas, en el cual les dicen que, como les he dicho, antes del 31 de julio del 23 tendrán que hacer usted la declaración del 21, antes del 31 de octubre ustedes tendrán que hacer la declaración del 22. Y cada año, ya a partir de ahora, antes del 31 de marzo del 24 tendrán que hacer la del 23, ¿vale? Únicamente que sepan que hay dos declaraciones, una declaración simplificada y otra que yo la llamo ordinaria, ¿vale? La simplificada, ¿para quién es? La simplificada es, en resumen, para todas las empresas que pongan menos de 15 toneladas al año de envases de cualquier material y hacia cualquier canal. Si ustedes son pequeños envasadores de menos de 15 toneladas, ustedes tendrán que hacer la declaración simplificada. En cambio, si ustedes ponen más de 15 toneladas, tendrán que irse al procedimiento de la declaración ordinaria y meterse ahí y hacerla. ¿Qué datos les van a pedir? Pues datos de qué tipos de envases ponen ustedes en el mercado, comerciales, industriales o domésticos. ¿Qué son, primarios, secundarios o terciarios? ¿De qué material son? ¿De acero, de metal, de plástico? ¿De qué plástico son? ¿Cuántas toneladas pone usted en el mercado? ¿Cuántas unidades pone usted en el mercado? ¿Cuál es el porcentaje de material reciclado de los envases? Y en el caso de envases reutilizables, ¿cuántos son los números de ciclos que tiene el envase y cuántos ustedes han gestionado como residuo? Les digo que la declaración es la declaración compleja en la cual van a ver que van a tener que poner bastantes datos. Otra de las preguntas que me hacen mucho, y no sé si la están haciendo ustedes, pero si os la adelanto, es: yo ya hice mi declaración anual del 21 y yo ya he hecho la declaración anual del 22, ¿tengo que volver a hacerla? Pues sí, ¿por qué? Porque las anteriores declaraciones que ustedes han hecho iban en relación con la ley 11 del 97, que es una ley derogada, ¿vale? Y esas declaraciones decían que ustedes tenían que hacerlo ante sus comunidades autónomas. Y por desgracia, pues no hay comunicación entre las comunidades y el ministerio, y como el ministerio necesita tener un histórico, ha solicitado a todos los productores, a todos los envasadores, que hagan la declaración del 21 y el 22 a retrospectiva. Ustedes miran, pues entonces, ¿qué hago? ¿Pongo los mismos datos del 21 que ya puse? Sí. La cuestión es que los datos que les van a pedir ahora en la nueva declaración son más complejos, son más amplios, más datos. Pero en el fondo, si ustedes pusieron 10 toneladas de cartón, tendrán que poner 10 toneladas de cartón con más datos, pero tendrán que poner los mismos datos que ustedes presentaron.
Bueno, vamos a por la cuarta o la quinta obligación, que es el tema de los planes empresariales de prevención. Esto no es algo nuevo, esto ya existía en la ley 11 del 97, pero hay una serie de diferencias. ¿Cuáles son? El PEP antes era válido para 3 años. Había que solicitar la inscripción o la autorización del PEP y luego cada año, antes del 31 de marzo, ustedes tenían que presentar un informe de control y seguimiento para demostrar un poco el cumplimiento de los objetivos de ese PEP. ¿Vale? En cambio, ahora con el nuevo Real Decreto 1055, este PEP ya no hay que presentarlo, sino únicamente hay que tenerlo. Este PEP es válido para cada 5 años y luego lo que sí que te dicen es que una vez que se acaba el periodo del PEP, hay que informar del cumplimiento de los objetivos a los 3 meses de la finalización de ese plan. Es decir, si ustedes hacen un plan ahora en junio del año 2023, ustedes antes de septiembre de 2028 tendrán que presentar ese informe para validar los datos. Y aparte de dar la potestad a los SCRAP para que puedan hacer estos planes empresariales de prevención. Es decir, que lo más seguro es que si ustedes adquieren un plan, en el momento, perdón, un SCRAP, en el momento que ustedes, que ese SCRAP esté autorizado, ustedes podrán hacer esos planes empresariales con ellos. Bueno, nos metemos con los envases reutilizables. Hemos dicho que es un envase reutilizable. Pues un envase reutilizable es aquel que tiene varios ciclos de uso y en esos varios ciclos de uso se utiliza para el mismo fin que fue concebido. Entonces, un envase reutilizable, le voy a poner un ejemplo. Pues un GRG que se llena de disolvente. Ese GRG lleno de disolvente se entrega a una fábrica que utiliza el disolvente. Esa fábrica que utiliza el disolvente lo vacía. La empresa que ha puesto el envase en el mercado se preocupa por recoger ese GRG, lo acondiciona o lo lava si es el caso y luego lo vuelve a poner en el mercado para el mismo fin que fue concebido. Bien, eso es un envase reutilizable. Si eso es así y ustedes quieren ponerlo así en el mercado, tendrán que establecer un sistema de depósito de velocidad de retorno. ¿Qué significa? Que ustedes tendrán que cobrar a sus clientes una cantidad para asegurarse de que le devuelve ese envase en las mismas condiciones que fue puesto, aceptar, por supuesto, la devolución de los envases, entregar los envases, una vez que esos envases hayan acabado su vida útil, tendrán que entregarlos a un gestor autorizado. Y en el caso de que, bueno, pues el tema de que en la parte de doméstico, pues tendrán que compensar a los entes locales. Todo esto, como hemos dicho, tendrá que estar bajo el paraguas de un SIRAP o bajo el paraguas de un SCRAP. Esto no lo vamos a profundizar mucho porque no son muchos de ustedes los que tienen envases reutilizables. Sí que en un futuro habrá más gente, puesto que este Real Decreto insta a la reutilización. En el caso de que ustedes pongan en el mercado envases reutilizables, les aconsejo que se pongan en contacto con nosotros. ¿Para qué? Para que les digamos si les conviene más tener un sistema de devolución y retorno dentro de un SIRAP o dentro de un SCRAP, ¿vale? En función de eso veremos y les podemos ayudar con la futura solicitud de ese SIRAP, si es el caso. Bueno, entonces que hay 2 artículos de esta ley que les pueden venir muy bien, ¿vale? El primer artículo es el artículo del 41.3, que es un artículo en el cual dice que los fabricantes de envases, ¿vale? Puede ser que ellos quieran asumir esta responsabilidad ampliada del productor aguas arriba, es decir, que puede ser que el fabricante de envases, para todos sus envasadores, cumpla con la inscripción, el registro y la responsabilidad ampliada del productor. Pero bueno, yo les insto a que ustedes puedan llegar a preguntar a sus fabricantes si van a optar por esta medida. Si no, el flujo va a ser el siguiente. El fabricante del envase fabrica el envase, ya les he dicho que puede tener un acuerdo voluntario o no con el envasador. El productor del producto, es decir, el envasador, es el que envasa y le entrega el producto envasado a su poseedor final, y una vez que vacía ese envase, genera un residuo de envase que va al gestor de residuos. ¿Cuál va a ser un poco la diferencia ahora? Pues la diferencia va a ser que el productor del producto, el envasador, tendrá que adherirse o constituir un SIRAP o adherirse a un SCRAP para poder cumplir con todo esto. ¿Vale? También hay otro artículo importante, que es el artículo 42.5, que es el artículo que dice que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor podrán establecer acuerdos voluntarios con poseedores finales, ¿vale? ¿Eso qué significa? Porque muchas veces la gente me dice, yo me pongo en la piel, por ejemplo, de un taller de automoción, no sé si a ustedes algunos será un taller de automoción. Un taller de automoción, en principio, a no ser que venda recambios, no es envasador, pero ustedes sí que son poseedores de los residuos de envases de muchos fabricantes. Por ejemplo, ustedes generan botes vacíos de aceite, ustedes generan botes vacíos de pintura, ustedes generan botes vacíos de detergentes, por ejemplo. Entonces ahora mismo dicen, Dios mío, ¿me estás contando, Laura, que ahora voy a tener que empezar a tener un contenedor para cada uno de esos envases? Porque cada uno de esos envases puede ser que esté con un scrap diferente y me van a venir a buscar esos envases. No. ¿Por qué? Porque aquí el artículo 42.5 les permiten a ustedes que sigan
manteniendo la gestión actual, es decir, sigan teniendo su gestor de residuos que se lleva todos sus envases, siempre y cuando ustedes como poseedores finales establezcan un acuerdo con un scrap, ¿vale? Ese es el artículo 42.5. Bueno, como resumen, para resumir un poco todas las obligaciones que hemos dicho y que a ustedes más o menos les queden claras. 1. Inscribirse. Hay un procedimiento específico. Cuando se inscriban, tienen que poner ese número en albaranes y facturas desde ya. Y que yo les aconsejo que lo hagan hasta como muy tarde el 15 de julio esa inscripción para poder tener tiempo de poder hacer el resto de obligaciones. 2. Cumplir con la responsabilidad ampliada del productor. Lo pueden hacer de manera individual o de manera colectiva. Si necesitan consejos sobre los scrap, les podemos ayudar porque nosotros tenemos conocimiento de todos ellos y de hecho estamos ayudando con algunos. Tercero, declaraciones todos los años antes del 31 de marzo y este año un doble reporting, 21 y 22. Cumplimiento de objetivos, tendrá que justificarse o a través del scrap o si usted hace un SIRAP de manera individual, según nos diga la administración. Planes empresariales de prevención, solamente para las empresas que superen un número de envases puestos en el mercado, que han cambiado en los tiempos y la forma de hacer esos planes empresariales de prevención y que se ha habilitado a los scraps a que puedan hacer los planes empresariales de prevención. Y sexto, los envases reutilizables tendrán que establecerse dentro de un sistema de depósito, devolución y retorno. Hasta aquí la teoría, ¿vale? Yo únicamente decirles que voy a poneros otra transparencia más y ya vamos a pasar al turno de preguntas, que nosotros efectivamente dentro del departamento de Safety Clean ayudamos a muchos de ustedes, algunos son clientes y otros, bueno, son clientes de máquinas o clientes de residuos y nosotros ya tenemos 3.000 clientes en materia de asesoría medioambiental, tanto envasadores como no envasadores. Safety Clean ayuda al cumplimiento legal de los requisitos que ustedes tienen como productor de residuos y como envasadores. Entonces, los packs de asesoría medioambiental que Safety Clean pone en el mercado verán todas las obligaciones legales que cubren, pero entre ellos cubrimos la realización de la inscripción del productor de producto, la realización de las declaraciones anuales de envases, tanto la del 21 como la del 22, el aconsejarles a ustedes con qué scrap o con qué SIRAP está, el hacerles a ustedes incluso que quieren constituir un SIRAP, nosotros nos encargamos de ayudarles con esa solicitud. Que ustedes necesitan formación para sí mismos o para vuestros trabajadores en este tema, también les ayudamos. Entonces, nuestros packs están orientados al cumplimiento legal y, por ejemplo, el pack contigo, que es el pack que estamos promocionando para todas las empresas que son envasadores y productores de residuos, cubriría desde toda la parte de residuos, de inscripción de residuos, de memoria anual, de estudio de minimización, de libro de registro, como toda la parte de envases, que la volvemos a repetir. Inscripción al registro de productores de producto, declaraciones anuales, ayuda a la elección de un scrap, ayuda para montarles un SIRAP, aconsejarles dónde tienen que estar o cómo tienen que hacer las cosas e incluso ayudarles con la comunicación hacia sus clientes si son envasadores, porque en la vida no solamente hay que hacer las cosas, sino hay que informar al resto de lo que se está haciendo, con lo cual ustedes tienen una cierta obligación con sus clientes, en el caso de que sean envasadores, de decirles cómo tienen que hacer las cosas o cómo ustedes van a hacer las cosas. Es importante, ¿vale? Pero bueno, únicamente que sepan que esos packs de asesoría medioambiental existen. Si ustedes no son clientes de nuestra departamento de consultoría medioambiental, les insto a que nos pregunten cómo podemos ayudarles e incluso a pedirnos presupuesto y que, por supuesto, encantados les ayudaremos con todo este tema que considero que es bastante tedioso y que desde el departamento de asesoría ambiental de Safety Clean tenemos bastante experiencia. Bueno, todos los packs contigo que les he comentado tienen visitas, por supuesto, para poder saber el estado de una empresa, el estado de cumplimiento legal y evitar que esa empresa tenga ningún problema con sanciones o con cualquier otro, hay que revisar todo. Nosotros en las visitas no solamente vemos los papeles, sino que vemos las instalaciones de residuos, vemos el resto de requisitos legales que ustedes tienen en materia de medio ambiente, hacemos los informes de minimización, los informes de suelos, cualquier obligación, tanto legal o voluntaria, porque el área de asesoría medioambiental de Safety Clean no solo llega a lo obligatorio, sino también va a lo voluntario y sostenibilidad. Estamos aquí para ayudarles en lo que necesiten. Bueno, tenemos un LinkedIn, ¿vale? Que está bastante activo y una página web, pues les insto a que consulten. De todas maneras, voy a resolver ahora todas las dudas que tengan y aún así, si ustedes tienen alguna duda más, en nuestro email, que es asesoría.ma, desde que han recibido ustedes esta presentación, asesoría.ma@safetyclean-medio-int.com. Les vamos a enviar a todos ustedes ahora, dentro de un rato,
el enlace del vídeo en el canal de YouTube y la presentación que acabamos de ver en formato PDF. A ese email ustedes podrán hacer las dudas que ustedes necesiten, o si creen que necesitan ayuda, pueden solicitar que nos pongamos en contacto con ustedes y les atenderemos lo más rápido posible, que es bastante en nuestro caso. Voy a pasar, si les parece, a ver las preguntas que han ido haciendo y vamos a intentar ir resolviendo. Es el momento ahora que todos los que no hayan preguntado las vayan poniendo en el chat para que sí podamos responderlas. Voy a ir viendo. Bueno, efectivamente, la primera pregunta es si vamos a facilitar las diapositivas. Por supuesto, vamos a facilitar las diapositivas. Una pregunta nos preguntan, ¿las etiquetas son envases primarios, secundarios o terciarios? Vale. Bajo mi forma de parecer dependerán de dónde van, ¿vale? ¿Por qué? Si esa etiqueta va en un envase primario, sea primaria; si va en un envase secundario, sea secundaria; si va en un terciario, sea terciario. Esto para mí es el sentido común que yo tengo. De hecho, muchas veces las etiquetas, si son del mismo material que el propio envase, es decir, si es una etiqueta de papel y cartón y va sobre una caja de cartón, hay veces que incluso se puede declarar de manera conjunta el peso total del envase, con lo cual siempre se asemeja la etiqueta al envase que la contiene. Vale. Hola, si tenemos varios tipos de envases, entiendo que nos centramos en la más principal, esto es, tenemos botellas de agua de plástico o vasos para el consumo del personal, y luego tenemos nuestros envases industriales. ¿Solo nos centramos en organizar los envases industriales? No, ustedes tienen que cumplir con todos los envases que ustedes ponen en el mercado. De hecho, el registro, tienen que registrar todos los que ustedes tengan, y la declaración tendrán que declarar todas las que ustedes tengan, sean domésticos, comerciales, industriales, ustedes tengan uno. Únicamente en el caso de que ustedes tengan envases compuestos, ¿a qué me refiero con compuestos? Que tengan varios materiales, ustedes, como no te permite a día de hoy la declaración que ustedes declaren por trozos, ustedes declararán el peso del material mayoritario de ese envase. Pero efectivamente, si ustedes envasan un 95% de industrial, me lo estoy inventando, y un 5% de doméstico, ustedes sí que tendrán que atender a todas las tipologías de envases que ustedes tienen. Y de hecho, una cosa que a lo mejor creo que su pregunta va por ahí, es que un envase, un mismo envase, no puede ir a dos canales diferentes, ¿vale? Ustedes tienen que determinar a qué canal, y como les he dicho, tienen que ir descartando. Si un envase, vuelvo a perdonarme con la simbología de las pinturas, si ustedes tienen un bote de 5 litros de pintura, y ese bote de 5 litros de pintura, el mismo, sin ninguna diferenciación en la etiqueta ni nada, puede ir al Leroy Merlin y lo puedo comprar yo para pintar mi casa, o puede ir a una empresa de profesional y lo puede comprar un profesional, ese envase, como es susceptible de ser adquirido por un doméstico, es doméstico. En el caso de que ustedes quisieran decir que no, solo un 10% es doméstico y un 90% es profesional, es decir, es comercial o industrial, tendrían que separarlo en etiquetado. Es decir, usted tendrían que tener un bote de 5 litros que no pusiera nada, que sería el doméstico, y un bote de 5 litros que pusiera uso exclusivamente profesional. En ese caso sí que ustedes tienen dos botes diferentes y ustedes entonces podrán determinar cuál va a cada sitio. ¿Quién es el representante autorizado? ¿Otra empresa? ¿Cómo se formaliza esta representación? A ver, una empresa extranjera puede tener un CIF español, entonces en el fondo esa empresa extranjera delegarle en ese CIF español la representación, o puede delegarlo en otra empresa, por supuesto. Puede ser que el que le compre de manera mayoritaria o este distribuidor sea el que se haga representante autorizado. Y efectivamente, para formalizar la representación hay que firmar un convenio, un acuerdo entre las partes. Al que fabrica el envase le aplica el Real Decreto, ¿vale? Es decir, a los fabricantes de envases le aplica el Real Decreto. Yo supongo que sí, les voy a explicar el por qué. Para un fabricante de envase, el envase es su mercancía, ¿no? Pero esa mercancía, como yo digo, no la entregan en la mano, sino que la entregan dentro de cajas, dentro de un palé, dentro del film. Entonces, un fabricante de envases no es envasador de los envases que fabrica, es envasador de los envases que contienen el producto que ellos fabrican, ¿vale? Espero que les haya quedado claro, porque aquí hay mucho juego de palabras. Si una imprenta usa cajas sin etiquetas con su nombre para poner sus productos para que no se deteriore el traslado, ¿entra como productor de producto? Sí. Ustedes lo que están haciendo, están envasando lo que ustedes imprimen en unas cajas. Esas cajas, si ustedes ven la definición de envases, todo aquello que sirve para contener, no sé qué, transportar, manipular. Entonces la caja, sí o sí, es un envase, entonces ustedes ponen el envase en el mercado. Como bien dicen, no aparece
ninguna etiqueta. No es necesario. Se sabe por facturas que usted es el que lo pone en el mercado, con lo cual usted estaría obligado a registrarse, declarar y estar dado de alta en un scrap. De hecho, las artes gráficas, todas las artes gráficas son envasadores, entonces todas las artes gráficas ya les digo que sí o sí tendrán que hacer la inscripción, sí o sí tendrán que hacer tal. Puede ser que talleres de automoción no lo sean, si alguno de ustedes están aquí, porque si ustedes no venden recambios no serán envasadores, pero ya les digo que quitando los talleres o alguna empresa de servicios, te diría yo que el 95% de las empresas españolas que tienen procesos productivos son envasadores, ¿vale? ¿A qué RAP nos podemos registrar si somos productores de producto industrial terciario? ¿Vale? Para RAP supongo que te referías a scrap, ¿vale? Para envases industriales, a día de hoy hay dos. Está Envalora y está Implica. Son dos scraps de envases industriales y comerciales. Nosotros únicamente colaboramos, a día de hoy estamos ayudando a Implica, pero ustedes tienen, por supuesto, libertad de elección y tenemos a Implica y a Envalora, ¿vale? Con la declaración anual de envases a nivel nacional ya no hay que hacer la de la comunidad autónoma. Se reporta información de diferentes sociedades y centros. Pues como les he dicho antes, aunque ustedes hayan hecho la declaración de la comunidad autónoma, van a tener que hacer también la declaración anual del MITECO. Son cosas diferentes y tienen que hacerla a través de esta nueva plataforma. Efectivamente, los mismos datos serán los que ustedes suministren, más ampliados porque el Ministerio pide más datos, pero tendrán que hacerlo. Con respecto a la pregunta de si se reporta información de diferentes sociedades o centros, que sepan ustedes que estas declaraciones se hacen a nivel razón social, lo cual si ustedes tienen varias razones sociales tendrán que hacer varias declaraciones. Nosotros usamos envases tanto de plástico como de poliespán y de atmósfera protectora. Las de granel sí las usamos reutilizables, pero a partir del 2025 también las otras dos tendrían que ser reutilizables. Al ser de poliespán no las usamos reutilizables. ¿Habrá que comprar unas que se puedan reutilizar? Eso es decisión suya. Es decir, si ustedes deciden que los envases que van a poner en el mercado a partir del 25 son de un solo uso, son de un solo uso, no hay problema. Pero en cambio, si ustedes deciden que quieren fomentar o se puede fomentar la reutilización, pues ustedes las van a poner dentro de un sistema reutilizable y lo único que sepan que tiene que estar dentro de un sistema de devolución y retorno. Pero aquí no les obligan a ustedes. Efectivamente, si ustedes quieren poner un envase como reutilizable en el mercado, tiene que ser de un material o tiene que estar fabricado como reutilizado. Yo no puedo poner un envase que no está concebido o fabricado como reutilizable y que no ha pasado las certificaciones que tienen que pasar como reutilizables, pero si lo tiene, son ustedes como envasadores los que deciden cómo lo ponen en el mercado. En albaranes y facturas, no es posible solo en las facturas. A ver, realmente la ley dice que en albaranes, en facturas y en otros documentos hay que poner el número de productor de producto. Bien. Hemos llegado a un consenso entre todos que es albaranes y facturas. De hecho, cuando le hemos preguntado al ministerio, nos ha dicho que albaranes y facturas. Pero ¿qué pasa si un cliente vuestro os dice que no solamente lo quiere en albaranes y facturas, sino que lo quiere también en las cartas de no sé qué deporte, las instrucciones? Pues yo supongo que será un poco tema de qué cliente es, qué importancia tiene para vosotros. Pero si decimos lo que os aconsejamos es albaranes y facturas. Somos una empresa multinacional con representante autorizado en España, con envíos directos desde países europeos. Tengo que contactar con ellos para asegurarme que lo cumplan. El pedido es de España. Tenemos que coordinar esto también con el país suministrador. A ver, si sois una empresa multinacional con representante autorizado en España, es este representante autorizado en España el que va a aglutinar todos los envases de mercancía envasada que vengan de todos los países a los cuales esa empresa representa. Entonces, esa empresa se dará de alta de todos los envases, hará la declaración de todos los envases y ya con eso estaréis cumpliendo la legislación. ¿Vale? Me volvéis a preguntar sobre los nombres de scraps de comerciales industriales. Ya os he dicho que esta Implica y está Envalora. Para comerciales, en este caso, creo que también Ecoembes va a ampliar su ámbito de aplicación a comerciales, ¿vale? Y luego sí que para el cartón hay un scrap solo para el cartón que se llama cartón circular. Y ahora últimamente ha salido otro nuevo que va a hacer la competencia a Ecoembes en el doméstico que se llama Procircular, ¿vale? Esos son los scraps que a día de hoy están. ¿Tenéis algún tipo de folleto o resumen para presentarlo a nuestros posibles clientes para explicarles sus obligaciones que nos puedan facilitar? Pues justamente esto que nos pides, nos lo han pedido nuestros comerciales para que lo tengan súper sencillo y efectivamente estoy trabajando en hacer un pequeño flyer, folleto de ¿es usted envasador? ¿Sí o no? Responda que sí a estas preguntas y si eso tiene que hacer las obligaciones. Entonces, te insto, que no veo tu nombre, te insto o que me mandes un email o que estés atento a nuestro LinkedIn,
porque una vez que tengamos ese folleto lo vamos a colgar en el LinkedIn, ¿vale? Yo nunca hice ninguna declaración anteriormente, no estaba obligada, pero ahora sí lo estoy. Pero no estamos volviendo locos. Un poco locos yo creo que sí que estamos todos. Pero, a ver, vamos a olvidarnos del pasado. Vamos a olvidarnos de lo que hicimos. Vamos a olvidarnos de las anteriores declaraciones. Esta ley te obliga. Yo no hice la anterior declaración a la comunidad autónoma. Me da igual. Hazla ahora. Hazla si te obliga. Inscríbete ya en la declaración de años anteriores. Oye, es que yo acabo de empezar mi actividad en el año 2023. Pues claro, no tendrás que hacer la declaración de años anteriores. Es imposible si no tenías actividad. Entonces tú, si eres una empresa que ya estabas aquí en el 21, tienes que hacer la inscripción y hacer las declaraciones. Si producimos menos de 15 toneladas al año, ¿hay obligación de registrarse? Sí, por favor, no nos equivoquemos. Inscribirse, tiene que inscribirse todo el mundo. ¿Vale? Da igual las toneladas. Hacer la declaración anual de envases. Si ustedes ponen menos de 15 toneladas, será una declaración simplificada, y si ponen más de 15 toneladas, será una declaración ordinaria. Somos una empresa que compra pintura para pintar en las obras. El productor de la pintura nos tiene que retirar el envase vacío con los restos de pintura y realizar la empresa envasadora de declaración. Efectivamente. O si ustedes son una empresa que compra pintura porque usted es un pintor de brocha gorda, usted no es envasador, usted es usuario de ese producto, es decir, usted es poseedor final de los residuos de envases de esa fábrica de pinturas. Y efectivamente esta fábrica de pinturas tendrá que informarle a usted, ¿vale?, cómo va a organizar la responsabilidad ampliada del productor, a través de qué scrap lo va a hacer. Y cuando le informe a usted a través de qué scrap, ese scrap le dirá cómo va a hacer esa recogida, que puede ser bajo petición suya, oye, venidme a recoger los envases, o dos, que usted siga teniendo un gestor autorizado y únicamente le suministre la información al scrap para que el scrap le pague, ¿vale? ¿Una lata de pintura es doméstico, comercial o industrial? Esta es una pregunta demasiado abierta, Juan Carlos. Dependerá de a dónde va. Si la lata de pintura la va a poder adquirir yo, la puedo adquirir yo, es doméstica. Si la lata de pintura la puede adquirir un taller, es comercial. Y si la lata de pintura la va a adquirir una industria, es industrial. Tendrás que saber quién es tu cliente. No depende de quién seas tú, Juan Carlos, sino depende de quién es tu cliente. Vale. La normativa la tendrán que cumplir tanto empresas las cuales su principal función es crear artículos para envasarlo, y también para aquellas empresas las cuales sean consumidoras de los envases, o únicamente para las que los crean. Esta legislación aplica a los envasadores, ¿vale? Es decir, nosotros aplicamos a los envasadores, esta obligación les obliga perdonadme que me están llamando. Esta obligación obliga a los envasadores, única y exclusivamente, a darse de alta, a hacer las declaraciones. Si ustedes son, como le ocurría antes al pintor, poseedores finales de residuos de envases de un envasador, ustedes únicamente tendrán que preguntar qué hacer con esos residuos de envases, pero ustedes no tendrán que hacer esas obligaciones. ¿Los palés son considerados reutilizables? Esa es la pregunta del millón, ¿vale? ¿Por qué la pregunta del millón? Porque para ser considerados reutilizables, como les he bien dicho, tienen que estar dentro de un sistema de devolución y retorno. Si no están dentro de un sistema de devolución y retorno, no podrían ser reutilizables. Y si lo están haciendo, lo que se está haciendo es reusar un residuo. Sé que esto ahora mismo es lo más controvertido de las explicaciones que yo doy. Sé que los fabricantes de palés se están organizando para hacer un estilo pool de palés como hace CHEP, porque CHEP sí que es un envase reutilizable. Y sé que en el tema de los palets creo que el mundo cambiará y poco a poco les iremos informando. ¿Qué significa SDR? ¿Qué significa que SDR tiene que estar dentro de un scrap o de un SIRAP? Pues que ustedes no pueden hacer un sistema de devolución y retorno sin contárselo a nadie, ¿vale? ¿A qué me refiero? Si lo van a hacer individual, porque lo van a hacer ustedes solos, tendrán que hacer una solicitud a la comunidad autónoma para decir lo que van a hacer. Y si lo van a hacer colectivo, tendrán que decirle al scrap qué es lo que van a hacer para que lo contemplen en su autorización. Es decir, para autorizar un SDR no se autoriza solo, sino que se autoriza dentro de un SIRAP o se autoriza dentro de un scrap. Nuestra empresa utiliza envases industriales, no reciclables ni retornables por estar contaminados con el resto de productos químicos. El 90% de la producción está destinada a exportación. ¿Cómo afecta a las obligaciones el hecho de enviar nuestros productos fuera de España? A ver, hemos dicho que esta legislación solamente afecta a los envases que se ponen en el mercado. Pero no sé si les he dicho que esta legislación viene de una directiva. ¿Y qué significa que venga de una directiva? Que la directiva se cumple en todos los países de la Unión Europea. Lo cual, tarde o temprano, todos los países de la Unión Europea tendrán una ley semejante a la nuestra y existirán scraps de industriales y comerciales por toda Europa. De hecho, ya en Alemania existen, en Francia se están creando,
En octubre la legislación llega a Portugal, con lo cual a ustedes, Antonio, si ponéis en el mercado extranjero, tendréis que informaros, tendréis que tener una buena consultora, por supuesto alguna nuestra, que les ayude en el tema internacional para saber qué obligaciones tendrán que ir cumpliendo poco a poco en los diferentes países donde ustedes pongan en el mercado sus envases. Voy a intentar responder creo que 3 o 4 preguntas más y el resto las tendré, por supuesto. Les insto a que nos manden un email porque si no podríamos estar aquí por muchísimo tiempo. En relación con los envases reutilizables, si nosotros trabajamos con empresas como Europol o Logifruit que nos cobran alquiler y fianzas de caja reutilizable, entiendo que no tenemos que declarar nosotros. Efectivamente, justo eso es un sistema de devolución y retorno y encima es un sistema de devolución y retorno que lo está asumiendo el prestador del servicio, el fabricante. Entonces, fenomenal. Ustedes con eso están exentos. Esas cajas ya las está declarando por usted su proveedor y están encima de un sistema de reutilización, con lo cual fenomenal. Hola. Envase reutilizable, palets, para la entrega de mercancía, es un poco lo que he dicho antes, que los palets va a haber muchos cambios, pero dependerá de si su proveedor le está entregando el palet de un solo uso o reutilizable. Entiendo que viene de una empresa que se dedica a esto, por tanto, no debo de cobrar a mi cliente por ello, ¿correcto? A ver, efectivamente, es una cosa que no les he dicho. A partir del año 25, que es cuando entre un poco todo esto en funcionamiento con respecto al pago a los scrap por los envases que ustedes pongan en el mercado, ustedes podrán traspasar aguas abajo la contribución al scrap. Entonces, es un poco como cuando ustedes van a cambiar el aceite del vehículo, cuando van a cambiar los neumáticos, el taller les cobra, ¿no? Aportación a Sigaus, aportación a Signus. Esta es la aportación a la responsabilidad ampliada del productor. Ustedes como envasadores, cuando empiecen a abonar esas cantidades, que sea en enero del 25, tendrán la obligación de que en sus facturas aguas abajo tendrán que poner aportación al scrap para que efectivamente al final esto se vaya financiando al final por el usuario final. ¿Hay sanciones en caso de no cumplir con los plazos de julio y octubre? Sí que las hay, ¿vale? Hay sanciones porque hay sanciones por no registrarse, hay sanciones por no poner el número de registro en albaranes y facturas y por no hacer las declaraciones. Una pregunta que me hace mucho la gente es, ¿seguirá abierto el plazo de la declaración o seguirá abierto el procedimiento? Pues no lo sé, a lo mejor lo cierran, ¿vale? Entonces no les puedo asegurar. Lo que sí que es cierto es que últimamente el Ministerio nos ha contestado a qué hacer si me he equivocado, porque antes no había opción. ¿Me he equivocado en el registro? ¿Qué hago? ¿Me he equivocado en la declaración? ¿Qué hago? Pues bueno, que sepan todos ustedes que bueno, a todas las empresas con las que trabajamos les ayudamos con todo esto y si tienen dudas, pues pregúntenos, por favor. Ámbito de aplicación del PEP. El PEP va por cantidades y por tipologías de envases, por toneladas. Es decir, en función del material, si ustedes superan un rango de toneladas, tendrán que hacer o no hacer el PEP. Vale, y voy a coger una más al azar. Nuestra empresa tiene sede central único CIF en Madrid, pero delegaciones de varios puntos de España, desde donde también suministramos. ¿Única declaración que aglutine todos los datos? Sí, efectivamente, única inscripción y única declaración. Y al contrario, si usted en una sede tuviera 3 CIF, serían 3 declaraciones y 3 inscripciones. ¿Vale? Bueno, sé que hay muchísimas más, sé que este Real Decreto trae cola, como yo digo. Lo prometido, les vamos a enviar a todos ustedes la PDF de la presentación, el enlace del vídeo y en ese email podrán hacer ustedes todas las preguntas que necesiten y si necesitan asistencia para que nos pongamos en contacto para saber cómo ayudarles, les insto a que lo hagan. Únicamente comentar, ¿sabes? Como última frase es que Safety Clean se ha preocupado muchísimo por este Real Decreto. El departamento de Safety Clean tiene muchísima experiencia en responsabilidad ampliada del productor y creemos que podemos ser pues, los mejores partners que ustedes pueden tener en este área. Les doy las gracias por su tiempo, por escucharme una vez más y espero que les haya servido, les hayan quedado claros todas las obligaciones que ustedes tienen como productores de productos, si lo son, por supuesto, y les haya quedado claro cómo desde Safety Clean podemos ayudarles a todos ustedes. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la siguiente. Seguiremos con este tema, incluso ampliándolos y les insto bueno, pues a que asistan a todas ellas, ya que creo que es un buen foro de formación. Gracias a todos y que tengan un buen día y una feliz semana. Gracias.